Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga mucho. Les saluda Josefina desde aquí, desde Varadero, en esto que es bienaventurado. Bienaventurado que, como siempre te digo, está diseñado para vos que estás del otro lado, para acompañarnos juntos. Así que sos bienvenido, sos bienvenida en esto que es bienaventurado. Y el tema de hoy, el tema que hoy vamos a hablar es de desiertos a jardines. Es un tema muy lindo, un tema que hoy lo he escuchado y realmente impactó mi vida y dije lo tengo que compartir. Así que este título me llamó mucho la atención, de desiertos a jardines. ¿Cómo se puede pasar de un desierto a un jardín? ¿Cómo? Y vamos a descubrirlo juntos, ¿sí? A ver qué nos dice la palabra con respecto a esto, con respecto a cómo pasar desde un desierto a un jardín, de desiertos a jardines. Y a veces los desiertos son momentos de transición que Dios nos hace pasar. ¿Para qué? Para llegar a un objetivo, a un lugar donde Dios ya tiene preparado para vos y para mí, ¿sí? Pero quizás muchas veces es necesario transitar este tiempo de desierto, que yo no sé cuál es tu tiempo, yo no sé cuál es tu desierto, si estás en un desierto o no, pero hoy vamos a ver qué nos dice el Señor a la luz de la palabra con respecto a esto, ¿sí? Para eso elegí una historia que está en la Biblia que nos habla de esto, ¿no? De un desierto que Dios poniendo su mano de favor puede solamente transformar un desierto en un jardín. Amén. Y acompáñame en Génesis 15, vamos a leer la historia, Génesis 16, vamos a leer la historia de una mujer. Esta mujer se llama Agar. Quizás vos que sos un conocedor, una conocedora de la palabra, ya sabés de quién te voy a hablar, pero bueno, te voy a explicar. Ella es Agar, es la criada, era la sierva de Sarai, en ese momento aún era Sarai, de Sara. Sara es esposa de Abraham, ¿sí? Y Agar es la sierva que Sara escogió para que sea la madre del hijo de Abraham. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué pasó en este lugar? Sara y Abraham tenían una promesa del Señor, ¿sí? La promesa del Señor era que ellos iban a tener un hijo, iban a engendrar un hijo, y eran personas grandes y realmente ellos no lo veían que podía ser real esto, que se podía realizar en su vida, pero ¿sabes qué? Dios no necesita ayuda, y en este caso puntual Sarai quiso ayudar a Dios, ¿sí? Quiso ayudar al Señor, y Él realmente no necesita de nuestra ayuda, porque Él, si nos promete algo, Él lo va a cumplir en su tiempo, ¿sí? Y Sara dijo, yo ya soy grande, así que bueno, ella es mi sierva, yo lo voy a usar para que le dé hijo a mi esposo, y junto, porque en aquel momento, en aquel tiempo, los hijos de las criadas eran de las amas, ¿sí? De las patronas sería en este tiempo, ¿sí? Y vamos a leer en el 6, porque Sara sí se dio eso, se dio para que su criada esté con su esposo, y bueno, engendraron un hijo, ¿sí? Pero en un momento Sara no le gustó la actitud de Agar, que Agar era su sierva, ¿sí? Porque Agar se quedó embarazada, y Agar quizás necesitaba cosas de embarazada, y quizás antes lavaba la ropa, hoy no puede. ¿Por qué? Porque está embarazada, ¿sí? Del hijo de Abraham, ¿sí? De su patrón, de su jefe. Pero ¿qué pasó? Esto es una historia que es un desierto, ¿sí? Fue un desierto para Sarai, porque ella quiso ayudar a Dios, ¿sí? Por eso te digo que cuando Dios te promete algo, vos tenés una promesa del Señor, esa promesa se va a cumplir. Se va a cumplir, ¿sabes por qué? Porque Él lo dio, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para olvidarse de sus promesas. Si Él te prometió, Él lo va a cumplir en su tiempo, ¿sí? En su tiempo lo va a cumplir, pero Dios es fiel, es todo lo que yo te puedo decir hoy, que Él no necesita ayuda, que no seamos una Sarai, que quizás queremos ayudar al Señor. El Señor no necesita de nuestra ayuda, amén. Y vamos a leer un poquito qué nos dice, porque bueno, acá yo te contaba, como para no leer toda la historia, que Sara se había puesto mala, porque su criada ya tomó
un lugar que quizás no le pertenecía porque ella era la criada, no dejaba de ser la criada aunque haya engendrado un hijo de su esposo. Amén. Y respondió Abraham, porque Sara le cuestionaba esto a Abraham, y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a una fuente que está en el camino de Sur. En el 8 dice: y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Le preguntó el ángel de Dios, ¿sí?, que se le apareció a Agar. Le preguntó: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y le dijo el ángel del Señor, y le contestó a Agar. Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Está huyendo. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. ¿Sí? Esto es lo que te quería decir, que en este versículo podemos ver cómo nosotros como seres humanos queremos ayudar a Dios cuando Él nos promete algo en su promesa. Queremos darle una mano al Señor. El Señor no necesita nuestra mano porque quizás metemos nuestra mano y hacemos lío. Porque Él no necesita de nuestra ayuda. Si Él prometió un hijo a Sara y a Abraham y se lo iba a dar, pero Sara se apuró. ¿Y qué pasó? Pasó todo este desenlace, todo este desierto, ¿sí? Y vos decís: ¿cómo este desierto se va a convertir en jardín? A ver, explícame cómo se va a convertir en jardín este desierto. Y bueno, y buscamos respuesta que Dios no nos dio. Sara se equivocó, pero bueno, la mano de Dios estuvo ahí, estuvo todo el tiempo, sí, la mano del Señor estuvo, la misericordia del Señor estuvo. Y Agar también, al quedarse embarazada, tomó una actitud equivocada, tomó una actitud que quizás no estaba en la voluntad de Dios. Sí, ella tomó una actitud incorrecta. Al ver Sara esto, la maltrató y ella huyó. Sí, eso es lo que podemos ver en la palabra. Y allí es donde quería llegar, cuando huyó. Agar huyó de su desierto, ella corrió. ¿Y qué pasó? El ángel de Jehová le encontró y le dijo: ¿a dónde vas? Hoy en tu desierto, vos, te estoy hablando a vos que estás del otro lado, quizás sos Agar hoy, que estás corriendo de alguien o de algo. Hoy el Señor pregunta: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Venís de un desierto? Te digo que en el desierto no hay más. Si seguís caminando, si seguís huyendo, si seguís corriendo, vas a estar en el desierto, vas a seguir estando en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Dios aún no te quiere sacar de ese lugar, porque Él tiene un plan. Él tenía un plan con Agar. Y el vientre y el hijo que estaba en su vientre, había un plan de Dios. No pasan las cosas por casualidad, ¿sí? Más allá de que Sara se apuró, más allá de que quizás nosotros decimos, pero todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Que vos estés viviendo ese tiempo de desierto, que quizás estás viviendo en ese lugar donde te encontrás, que quizás vos decís: esta es mi noche más oscura, este es mi desierto, que no puedo salir de él, pero huyo o me escondo en medio de mi desierto. Y yo te digo que aunque corras, estás en el desierto y vas a seguir estando ahí, porque no hay salida. En el desierto no hay agua. En el desierto es un lugar donde quizás vos adentro tuyo sentís ese dolor y decís: voy a correr como hizo Agar, me voy a esconder. Agar hizo eso, ¿sí o no? Pero ¿sabés qué? El ángel de Jehová la ubicó y le dijo: ¿dónde vas, Agar? Agar le nombró, le dijo Agar, le dijo: sierva de Sarai. Le colocó en su lugar, le posicionó en el lugar donde ella nunca debió haber salido, porque ella era una sierva, ¿sí? Y ella quiso salir de ese lugar, ¿por qué? Porque estaba embarazada del patrón. Pero hoy Dios nos quiere ubicar en nuestro lugar. Hoy Dios nos dice: ¿dónde vas a correr, hija de Dios? Hija de Dios, te dice el Señor. Hijo de Dios, ¿dónde estás corriendo? Estás en un desierto, permanece ahí y ¿sabes qué? Confía en mí, dice el Señor. En medio de ese desierto, quédate ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo un plan con ese desierto. Yo tengo un plan con tu vida. Yo tengo un plan para esto que vos no ves salida, vos no ves escapatoria, pero hay un plan del Señor, hay un plan del Rey de Reyes, Señor de Señores, para tu vida, y no solo para tu vida, sino que para tu casa. Acá había un plan de Dios, no solamente para Agar, sino que para toda la descendencia. Amén. Y
Y eso ahí es donde yo quería llegar, ¿sí? Hoy Dios nos pregunta, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Y en el versículo 9 es lo que Dios nos pide. En el versículo 9, y vamos a leer junto qué nos dice en el versículo 9, nos dice: y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo sus manos. Y hoy, ¿qué nos dice Dios? Vuélvete a mi presencia, vuélvete a buscarme a mí, volvete, humillate nuevamente en medio de tu desierto, humillate a mí, dice el Señor, porque sin Él nada somos, sin el Señor nada somos. Y como te dije al principio, si estás en un desierto es un tiempo de transición. Un tiempo de transición, ¿por qué? Porque el Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, ¿sí? Y ese plan maravilloso que el Señor tiene se va a cumplir. Amén. Y aún en medio de nuestra aflicción, Él tiene misericordia. Podemos ver su mano, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 11, ¿qué nos dice? Y ahí es donde vemos la mano de Dios. Amén. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. Dios escucha nuestra aflicción. Dios no es un Dios que se olvida o un Dios que no tiene oído para nuestros problemas. Dios sabe tu problema. Dios conoce tu corazón. Dios conoce de dónde vos le estás clamando, desde qué lugar de desierto le estás clamando. Él lo conoce. Él conoce mejor que yo, mejor que cualquier pastor, mejor que cualquier líder que te pueda estar acompañando, mejor que cualquiera. Él conoce tu corazón. Él conoce tu aflicción. Y hoy en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra aflicción, Dios nos da una promesa, y esa promesa quiero compartir con vos, y se encuentra en Isaías 58:11. Vamos a leer juntos esa promesa preciosa que el Señor nos da. Isaías 58:11, y nos dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuya agua nunca falta, ¿sí? Y huerto significa jardín, por eso es que yo te hablaba de esto, ¿no? De pasar de un desierto a un jardín. ¿Y cómo pasamos? Tomándonos de las promesas de Dios, tomándonos de estas promesas ricas y maravillosas que Dios nos da, ¿sí? Y hoy el Señor nos dice que Él nos pastoreará siempre, ¿sí? Y en las sequías saciará nuestra alma, es la promesa que Dios nos da, y dará vigor a nuestros huesos, y seremos como huertos de riego y como manantial de agua cuya aguas nunca faltan. Esa es la promesa que hoy el Señor nos da a vos y a mí, ¿sí? Que vos estés del otro lado no es casualidad, ¿sí? Él nos promete que nos va a sacar de ese desierto. ¿Y cómo entramos en ese desierto? Con pequeñas actitudes que iban dañando nuestro jardín, porque nuestra vida es un jardín. Por eso el título es de desierto a jardín. ¿Sí? Nuestra vida es un jardín hecho por Dios. Pero cómo nosotros dañamos ese jardín con pequeñas actitudes, con pequeños descuidos de día a día. Esto no se daña de la noche a la mañana. Por eso hoy la invitación es que puedas tomarte de la promesa de Dios, que puedas entender que Él no necesita nuestra ayuda para poder bendecirnos, para poder cumplir la promesa que nos hizo. Amén. Yo no sé cuál es tu promesa, yo sé cuál es la promesa que Dios me dio a mí. ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a mi casa? ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a mis padres? Yo sé cuál es esa promesa y sé que algunas de ellas aún no las veo cumplidas, pero lo creo, declaro cada una de estas palabras y declaro que voy a haber realizado. Amén. Lo mismo te animo a vos que puedas hacer. El punto 2 que te quería compartir era: hay veces que nos tiran o nos empujan en un desierto. ¿Y cómo nos tiran? ¿Cómo es eso? Muchas veces quizás sentimos abandono, soledad, catástrofe familiar. Todas esas cosas nos llevan a un desierto, ¿sí? Un negocio no realizado, un negocio que no funcionó, una amistad que no funcionó, una relación que no funcionó. Esas cosas nos llevan a un desierto, ¿sí o no? Pero hoy el Señor está acá para sanar ese desierto, ¿sí? Esos abandonos. Hoy esto podemos ver en Agar. Después de 14 años fue echada. Agar concibió su hijo tenía 14 años y Sara ahí
tuvo el de él, ¿sí? Su hijo, el hijo prometido por Dios, tuvo Sara con Abraham, porque Dios prometió a Sara un hijo, y Dios le dio un hijo a Sara. ¿Qué pasó cuando llegó ese hijo? Cuando llegó ese hijo, Sara ya no quería que Agar esté en su propiedad, ya no quería que esté en ese lugar, y menos Ismael, menos porque ya le molestaba. Entonces, esto también estaba preparado por el Señor, porque si el Señor le prometió a Agar que le iba a bendecir, Dios no se olvidó de su promesa, Dios cumplió esa promesa. Por eso está Ismael y la descendencia de Ismael, amén. Esto podemos ver ahí, porque Sara ya tuvo hijos, y muchas veces de la noche a la mañana todo cambia. Para la vida de Agar todo cambió, de la noche a la mañana Sara le corrió. Le dijo a Abraham, sacala de acá, sacala de nuestra tienda. Y se tuvo que ir. ¿Sabes qué pasó? Se fue con su hijo, pero sabes que había una promesa de Dios. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Agar y les dijo que él se iba a encargar de todo. Por eso hoy Dios nos dice, yo me voy a encargar de todo, dice el Señor. Yo no sé cuál es tu circunstancia, no sé cuál es tu desierto, no sé cuál es tu imposible, pero hoy el Señor nos dice a vos y a mí que Él se va a encargar de todo. Él tiene todo en sus manos. Aún esta pandemia que según nosotros nunca va a terminar, Dios sabe cuándo lo va a terminar. En las manos de Dios está esta pandemia. Solamente Él sabe cuándo va a terminar esta pandemia. Nosotros no lo sabemos. Yo no te puedo decir mañana, el año que viene, en 2 meses, en 1 año, porque yo no lo sé. Pero sabes que no sabe todo el Señor. Y Él sabe cuándo y cómo va a terminar esta pandemia, amén. Y te quiero compartir otra promesa que el Señor nos da hoy para pasar de ese desierto a un jardín maravilloso, ¿sí? Y esta promesa se encuentra en Isaías 43, quiero que me acompañe y que leamos juntos Isaías 43, 18, y nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Esta es la promesa que hoy Dios nos deja a vos y a mí. Esta es la promesa que Él nos deja en medio de nuestro desierto, en medio de nuestras circunstancias difíciles. Él nos dice, yo hago cosas nuevas, Él hace cosas nuevas. Ahí en tu desierto Él está trabajando para hacer cosas nuevas en tu vida y sabes que a través de tu vida también. Yo no te puedo explicar cuántas noches he llorado, cuántas veces he estado en mi desierto más oscuro, en ese desierto que quizás yo no sabía por qué y para qué estaba en ese lugar y que hoy puedo decir gloria a Dios por ese desierto. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué pasé ese desierto? Porque te tenía que hablar a vos. Tenía que estar en este lugar hablándote a vos. Sí, a vos porque sos importante para Dios, porque sos la niña de sus ojos, porque se deleita en vos, porque te ama con un amor eterno. Por eso Él me hizo pasar esas noches angustiosas, esas noches de desierto, para que hoy pueda estar acá hablando con autoridad, hablando con poder de su espíritu. Amén. Porque Él hace las cosas perfectas. Él me prometió este tiempo hace casi 10 años atrás. Y yo lo creí y hoy te estoy hablando a vos, ¿sí? A vos que estás del otro lado. Esto ya estuvo planeado por Dios, como estuvo planeado todo lo que pasó con Agar, ¿sí? Lo único que yo tengo para decirte es que no nos adelantemos a los tiempos de Dios, no querramos ayudar a Dios, porque Él no necesita de nuestra ayuda. Él sabe que necesita de nuestra obediencia, Él necesita de nuestra fe a Él, de nuestra confianza a Él. Eso es lo que hoy necesita el Señor de vos y de mí para poder cumplir esa promesa maravillosa que Él nos dejó. Amén. Te animo a que allí donde estás, ahí donde estás, para poder pasar, ¿sí?, de este desierto a este jardín maravilloso que Dios tiene preparado para vos y para mí. Allí donde estás vos puedas decirle, Señor, no entiendo nada, este es mi desierto, esto es lo que a mí me angustia. Eleva una oración ahí donde vos estás y decirle al Señor eso que te está angustiando, eso que te está doliendo, eso que quizás vos decís, de acá no puedo salir, me escondo de este lugar. No te escondas, salí de ese lugar, ponele el pecho a ese lugar y sabes que confía en Dios, porque Él sabe todo, Él lo está viendo todo, Él está allí con vos, Él está acá conmigo, Él sabe todo lo que estamos viviendo, vos y yo. Él conoce nuestro corazón, Él nos creó
¿sí? Y nosotros, dice su palabra, que somos creación perfecta por Él, ¿sí? Así que no te angusties, no reniegues de lo que estás viviendo, no reniegues, ¿sabes qué? Confía en Dios y no quieras ayudarla a Él. Una vez más te digo, Él no necesita nuestra ayuda. Y si estás en un desierto, sabes que los desiertos son temporarios, como te dije al principio, los desiertos son momentos de transición. Vos estás transitando ese desierto para una gran bendición, para algo que Dios ya tiene preparado para tu vida. Y una vez más te leo porque me encanta esta promesa, porque llegó a mi corazón en lo más profundo. Hoy cuando lo leía, decía gracias, Señor, porque vos lo vas a hacer otra vez. Lo vas a hacer como hiciste con Agar, como hiciste con cada uno de tus siervos que están en esa Biblia. Lo vas a hacer con la persona que está mirando este video, con la persona que está del otro lado prestando atención, dando su tiempo para escuchar de tu palabra. Vos lo vas a hacer. Y esto es lo que el Señor va a hacer con vos que estás escuchando. He aquí que yo hago cosas nuevas, te dice el Señor. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Él va a abrir camino en ese desierto que vos estás transitando y va a haber río en medio de esa soledad que estás viviendo, en medio de ese desierto que estás transitando. Dios lo hará otra vez. Él va a abrir camino, dice el Señor. En medio de ese desierto y en medio de esa soledad va a haber río de amor de Dios. Amén. Eso era lo que quería compartir hoy con vos, a pesar de todos los ruidos que pudimos haber escuchado hoy. Esto es vivo, señores, y en el vivo ladran los perros, en el vivo se abren las puertas. Así que bueno, eso era lo que hoy quería compartir con vos. En medio del vivo se puede escuchar muchos ruidos, pero sabes que lo importante es que hayas escuchado la palabra de Dios, hayas tomado esta promesa para tu vida y creas que Dios está haciendo algo nuevo. Está haciendo algo nuevo para vos, está haciendo algo nuevo para mí y está abriendo camino en medio de tu desierto. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por estar del otro lado. Bendigo tu casa, tu vida y nos veremos el martes nuevamente a las 8 de la noche. Dios te bendiga.